de decir, no, a mí me apetece irme al otro lado a jugar, ¿no? O me apetece irme a la base. No, son jugadores que ellos hacen lo que tú les digas y que son de tal y de mantener su posición y tal. Y te piden incluso que tú les des recursos, Más ¿no? información. En cambio, nosotros a veces teníamos jugadores que tenían tal calidad y tal que a ellos les apetecía pues, tener más libertad, moverse por otras zonas, ¿no? Y aquí está un poco lo que decías tú, la adaptación del entrenador, del perfil de jugadores. Y para mí, bueno, no sé qué piensas tú, pero es que a mí es un tema que me fascina. A ver, es un tema buenísimo y al mismo tiempo muy complejo, ¿no? Porque Claro. yo creo que los entrenadores deben de tener esa paciencia y esa sensibilidad para convencer al jugador de lo que requiere, ¿no? Y a veces creo que se olvida esa parte del convencimiento, pero el convencimiento no nada más está en el campo, ¿no? Creo que está en esas charlas más individuales, en a veces meterte al auditorio y decirle por qué creo que estando aquí y en estas situaciones, o a veces siendo incluso más severo y decirle, si no haces lo que te digo, no vas a jugar, porque esto tiene que ser así, porque yo creo en ello. Hay algunos, por ejemplo, como Nacho, que en algún momento fue un poco más abierto y entendió que si a veces Figueroa se salía de un cuadrado y se juntaba en el otro lado, iban a surgir interacciones que te iban a hacer progresar y te iban a hacer finalizar porque eran demasiado buenos para la liga. Hubo un momento, o sea, para mí teníamos la mejor línea de mediapuntas de la liga, ¿no? Cuando se juntaba Figueroa, Blanco, el Chato en ese estado de plenitud, cuando llegamos a, creo que no llegaste tú un torneo después, pero cuando llegamos a semifinales, para mí fuimos el mejor equipo del torneo. Nos elimina Cancún por posición en tabla, pero ese torneo hacemos 45 goles, ¿no? Sí intentando hacer un juego de ubicación, pero al mismo tiempo sí que a veces había esa libertad de que Figueroa venía, de que Blanco venía, de que Chato venía. Y es más, no vayamos lejos. Al final muchas veces el jugador que te ocupaba la amplitud a veces podía ser Brian Figueroa, que Brian Figueroa recibiendo en amplitud te da poco nada realmente, ¿me entiendes? Era muy difícil que Brian en amplitud te sacara cosas porque no tiene tanto duelo, pero bueno, partiendo de fuera y cuando se metía, interactuaba con los demás, te salían cosas, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que va muy por ahí. Al futbolista mexicano hay que saberlo gestionar porque tiene su complejidad. Hay que saberse acercar a él, hay que tener mucha cercanía y mucho tacto con él. Yo creo que el jugador mexicano requiere mucho esta gestión paternal, también saber picarlo cuando hay que saber picarlo, porque también es la realidad. El jugador mexicano también tiende a relajarse. Entonces yo creo que es como saber identificar esos momentos, ¿no? Esos momentos concretos para acercarse con uno, con otro. Hay gente como Kevin Magaña o Andrés Mendoza, que vaste con ellos, que lo que les digas hacen, ¿no? Y son increíbles, ¿no? Increíbles. Pero al mismo tiempo tienes otros como Brian, como Blanco, como Chato, que son más rebeldes. ¿Cómo Claro. haces para convencer a esos jugadores, no? Y creo que Sí. tampoco puedes abandonar tu esencia solamente porque ellos no se convencen de hacer lo que tú quieres. No, se Claro. tiene que meter al riel para lo que buscas. Entonces, es difícil porque es así, el jugador mexicano es un poco más rebelde, también creo que es muy ordenado, es cumplidor con muchas reglas que le otorgas. El mexicano no es como de cuestionar al entrenador de por qué hacemos esto, por qué hacemos lo otro. Es al final, él se abre a lo que le dices, pero hay un momento que dice, no, yo voy a ir aquí porque se me apetece ir ahí, ¿no? Claro. Entonces, creo que al final de cuentas es entender que estamos viviendo también ante la individualidad, ¿no? Hay que saber gestionar al individuo más allá del grupo y poder orientar a cada individuo a meterse a esa burbuja colectiva, ¿no? Muy interesante. A mí es una de las cosas que más me fascina del fútbol, un poco los contextos culturales y cómo adaptarte como entrenador y cómo una cosa te puede funcionar en un sitio y en otro te tienes que adaptar mucho a los jugadores. Pero bueno, es un tema que daría para horas. Ya te quería comentar un poco lo de eso, de las métricas, ¿no?, que utilizáis. Y si os fijáis mucho en esa, tú como director deportivo, en decir, después de ver un partido de, no sé, del filial, del primer equipo y tal, decir, ostras, si os fijáis con el entrenador, decir, ostras, hemos cumplido ciertas métricas que para nosotros son importantes. Salió Martín Anselmi en esa rueda de prensa, ¿no? ¿Te acuerdas con el Porto que lo machacaron bastante, ¿no? Pero que él decía que le servía, ¿no?, un poco el PPDA para enseñárselo a sus jugadores y decir, bueno, hemos estado en 7, ¿no?, que es el objetivo de ser un equipo muy presionante arriba y que les sirve para motivar un poco a sus jugadores y para saber si el proceso está funcionando. Totalmente. A ver, yo no sé si alguna vez te le enseñé, me parece que sí. Yo tengo una base de datos que creo torneo tras torneo,
donde tengo una serie de métricas que a mí me arrojan objetividad sobre el proceso, ¿no? Trato de obviamente, también me voy en base a las sensaciones y en base a lo que veo también yo a nivel de análisis, ¿no? A nivel visual, Claro. pero creo que también las métricas te dan algo de objetividad sobre el proceso, ¿no? Porque al final hay que entender que estamos ante un deporte complejo, ante un deporte impredecible y que es muy difícil controlarlo todo. Y lo que menos controlas es el resultado y lo que menos controlas es que el balón entre o no entre, que pegue en el poste o que se salga. O sea, es fútbol, ¿no? Y lo sabemos todos. Y yo tengo una serie de métricas que para mí son importantes, que lamentablemente en los equipos de abajo no las puedo contemplar porque no hay plataformas que me las arrojen, pero Vale. en el primer equipo sí que trato de ser un poco, porque tampoco se trata de ser tan estricto, sino que te dan una perspectiva más en el proceso, ¿no? Una variante más para el análisis y eso me otorga, me dejo orientar mucho por el PPDA, por ejemplo, que es importante, por la intensidad de duelo, que es una métrica que de pronto no se habla tanto, pero a diferencia del PPDA, por ejemplo, el PPDA es esa métrica que mientras más bajo sea el número, pues obviamente mejor es, ¿no? Porque es que permites menos pases o menos acciones defensivas tienes, ¿no? Por cada secuencia ofensiva del rival. Y la intensidad de duelo, mientras más alto sea el número, quiere decir que a mayor intensidad estás presionando, ¿no? Vale. Entonces, la intensidad de duelo también la valoro mucho obviamente la posesión de balón, aunque al final entiendo que se puede descontextualizar en función de cada contexto, siempre la termino considerando porque, a ver, si un día tienes parámetros más bajos, no pasa nada, no le voy a decir nada al entrenador, pero si a lo largo de un campeonato yo veo que somos el octavo, noveno equipo de la categoría en términos de índice de posesión de balón, pues te diré, oye, güey, pues queremos tener una identidad protagonista y en esta métrica somos el noveno de la liga, no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, Claro, claro. entonces me dejo ir también por esa métrica, me dejo ir mucho también por los pases y por la efectividad del mismo. También al final termina siendo algo importante que pues, tratar de dar siempre más pases del rival y que los mismos sean efectivos. Obviamente hay que ver qué pasa con los mismos, yo siempre lo digo, y trato de contextualizar los datos, ¿no? Porque si al final yo tengo, no vayamos lejos, parámetros de posesión del 70% y tengo una presión de pase del 90% con 600, 700 pases por partido, pero mi expected goal fue de .70, pues te diré, oye, pues estás siendo muy protagonista, pero no estás siendo nada efectivo con tus posesiones, ¿no? Entonces el expected goal también termina siendo muy importante. El expected goal against también, ¿no? El expected goal en contra también es una métrica que valoramos muchísimo. Y algunas otras que en este momento tal vez se me olvidarán, pero sí que, otra, por ejemplo, posicionamiento ofensivo y que considere remates, ¿no? Y eso también le doy como un valor, porque al final a veces me toca enfrentar equipos que aquí en Zacatecas se me repliegan o se meten en bloque bajo y yo puedo tener 70 posesiones, pero resulta que... El fútbol está evolucionando y queremos que formes parte de esta evolución. Hemos creado una comunidad de reflexión sobre el juego, para apasionados de este deporte. Dentro de The Game Changer, en nuestra plataforma, encontrarás clips sobre tendencias colectivas, individuales y acciones a balón parado, de equipos de todo el mundo, partidos en cámara táctica, charlas mensuales con profesionales y un espacio de reflexión sobre el juego entre miembros. Accede y obtén descuentos exclusivos para nuestros cursos formativos y contenido adicional. Únete a The Game Changer con el código de descuento EGSLAB. Te dejamos el enlace en la descripción de este vídeo. La efectividad que tengo de remate es del 20%. Y resulta ser que el otro equipo, que tal vez no sé, era Alebrijes de Oaxaca, tuvo solamente 20 posesiones, pero me remató 10 veces, es decir, me remató el 50% de sus posesiones. Quiere decir que tuvieron más efectividad en lo que ellos hacían que nosotros. Entonces trato de utilizar algunas métricas que me den esa objetividad, trato de evaluarlo más al mediano plazo o a largo plazo que al corto plazo, porque al final que te lo arroje un partido, insisto, Claro. puede contextualizarse o descontextualizarse, porque el mismo juego te lleva a muchas cosas. El PPDA, por ejemplo, a veces me encantaría ser el mejor de la liga, pero tal vez la evolución del equipo está haciendo que en bloque medio pasemos tiempo en zona.
pues el PPDA no va a ser tan bajo entonces, o sea, no va a ser tan bueno, porque va a haber momentos donde tú le vas a decir al rival, pues tenla tantito, ¿no? Pero Sí, también sí, ese pase entre centrales tampoco está provocando nada, eso quiere decir que estás sí. defendiendo bien. Entonces, también trato de contextualizar el dato con lo visual y con lo que al final es el feeling que todos podemos llegar a tener. Sí, sí, lo que hablábamos, ¿no? Que entiendo que, bueno, vosotros tenéis un modelo de juego bastante marcado, pero que luego se puede adaptar un poco también. Igual, pues habrá un torneo que tienes un par de extremos que son más rápidos de lo habitual atacando el espacio y dices, ostras, pues en algunos momentos igual me interesa tener un poco menos de posesión, meterme en un bloque medio y ser peligroso a la hora de transitar. Pues Claro. evidentemente habrá estas variantes, ¿no? Pero sí, lo que dices tú, si al final de la liga tenemos 40% de posesión, bueno, eso es que ya marca que queremos ser un equipo reactivo. Igual no tenemos esos perfiles de jugadores para ser reactivos. Total, a ver, es que yo no le puedo decir es muy difícil que tú, aparte tú conoces, México tiene algo complejo, que es las alturas, los viajes, el clima, todo eso es muy determinante en el contexto mexicano. Y lo que cambian los equipos de local y de visita es una locura. Súmale que es una categoría donde, donde no hay tanta disparidad económica, donde es decir, todos los equipos algunos tienen nóminas similares, en este caso nosotros somos de las nóminas medias de la liga, esa es la realidad, y vas a Tampico, que tal vez tiene más nómina y que tiene más presupuesto, y que vas a una de las ciudades con mayores, con mayores rasgos característicos, ¿no? Porque al final dicen que es una de las ciudades más húmedas del mundo, por ejemplo. Normalmente el césped es como de selva, ¿no? Y te lo dejan alto y es muy difícil que yo le diga al técnico ahí, hay que tener 70% de balón, ¿no? Al final, yo se lo digo, hay que sobrevivir aquí, cabrón. Hay que saber defender el área, hay que saber defender en campo propio. Este torneo, por primera vez sacamos algo en Tampico y te puedo decir que fue un partido donde pasamos muchísimo tiempo en bloque medio y defendimos bien, ¿eh? Defendimos bien, nos metimos de 5 muchas veces y evitamos cosas, lo teníamos ganado hasta el minuto 95, nos lo empataron, pero eso es México al final, y vas a Mérida y luego te enfrentas a algo nuevo, y vas a Ciudad de México y te enfrentas a algo nuevo, entonces es muy complejo ser el mismo tipo de equipo en todos los lugares. Sí, sí. Mira, yo recuerdo un par de ejemplos. Si la gente no lo sabe, Mineros de Zacatecas. Zacatecas en sí es una ciudad que está a 2.500 metros, si no me equivoco, ¿no? Y bueno, yo cuando llegué ahí, las primeras semanas lo pasaba muy mal, ya solo entrenando. Me acuerdo un partido que jugamos en Tepatitlán, que te acuerdas que entré en la media parte, el partido se rompió y yo no sé cómo sobreviví a esos 45 minutos, 1-1. porque sí, 1-1, porque al final el tema de la altitud. Y recuerdo también un partido en Ciudad de México, que también hay mucha altura, contra Atlante. Tú te acordarás que Nacho me cambió la media parte, porque la primera parte ellos iban a pares y aparte lo de la altura, bueno, lo pasé fatal. Eso de momentos de que no puedes respirar y aparte ellos van apretando, juegan en casa, te presionan a pares y llega un momento y dices, es que aquí solo puedo sobrevivir. Es que es muy difícil, o sea, y tú hablas con equipos de la categoría y te dicen que ir a Zacatecas es la muerte, o sea, esa es una ventaja que también nosotros tenemos. Súmale Zacatecas, que aparte tiene el frío, ahora en invierno, por ejemplo, es una ciudad extremadamente fría, entonces la altura con el frío, los equipos vienen a decir, güey, o sea, es que si sobrevivimos es un milagro. No hay un equipo aquí en Zacatecas que nos quite el balón, es muy difícil que nos quiten el balón aquí. Pero luego vas a Ciudad de México, a mí me ha pasado las veces que íbamos a Ciudad de México, ahora Atlante está jugando en Zacatepec, en Morelos, Vale. yo nunca sentí que competía en Atlante. O sea, yo sentí que era un tren que te pasaba por encima y que no competías, que parecía que los primeros 20, 30 minutos como que ibas sobreviviendo, pero luego te pasaban por encima y terminabas perdiendo 2-0, 3-0. Es el único lugar donde yo siempre sentí que no competí. Vale. Y Sí, sí, equipo no. de mucho ritmo, equipo que juega en Eso. altura, era difícil. Sí, sí, yo tengo ese recuerdo de ese partido que lo pasé muy mal y el equipo en general y yo en particular, porque hostia, entre la altura, entre el ritmo que le ponían ellos y todo, y dices, buah, aquí solo puedo sobrevivir y aguantar. Pero bueno, ya metiéndonos un poco, hay un tema que me interesa mucho también hablar contigo, que es el tema de la construcción de plantilla, ¿no? Un poco tú, ¿qué tipo de jugadores intentas? Yo creo que Mineros destaca, y bueno, tú me lo dirás un poco, por tener siempre jugadores de perfil muy técnico, ¿no? Vosotros es lo primero que un poco veis, que
hay unos mínimos, ¿no? A nivel técnico. Yo recuerdo estar en rondos con Mineros y posesiones, de estar 3-4 minutos y no rascar el balón, que no me ha pasado en ningún sitio más, te lo aseguro. Yo creo que ahí había jugadores de una calidad increíble y también, pero no solo por el perfil de jugadores que firmáis, sino también por esos jugadores a nivel de que son imprescindibles en una plantilla, a nivel de liderazgo, si intentas, o también buscar jugadores más veteranos. Evidentemente hay el tema de la regulación, ¿no? En segunda de México, que eso evidentemente te condiciona, ¿no? Pero un poco que nos cuentes sobre la construcción de plantilla, sobre qué perfiles te gusta meter, en qué os fijáis, todo un poco. A ver, yo creo que en el contexto particular de Mineros se tiene que conjuntar una variedad de cosas, ¿no? Entre ellas, jugadores canteranos, que esos siempre tienen que existir y lo sabes, al final lo has visto. Ahora, por ejemplo, en el mercado hemos subido a 2 canteranos que cerraron muy bien, un colombiano 2004, que son apuestas que hacemos también de mercados sudamericanos o mercados alternos. Sube otro chico que debutamos en Irapuato en unos cuartos de final y el chico entró con una personalidad y a entenderlo, no nos tiembla la mano por ponerlos en contextos adversos y verdaderamente jodidos, ¿no? Pero luego al final, obviamente, y soy sincero, no tenemos esa capacidad presupuestal para decir, tengo 20 jugadores, 22 jugadores de un mismo nivel, ¿sabes? No te da en esta liga, es muy difícil. Entonces, tratamos de crear plantillas lo más complementarias posibles, ¿no? Es natural, nos equivocamos, seguramente a veces nos equivocamos más de lo que acertamos. Siempre lo digo, el Chelsea se equivoca fichando jugadores de 100 millones de euros, que nosotros no nos equivoquemos con jugadores que no vale nada, que realmente no pagas por un traspaso y solamente pagas un salario. Creo que hemos tenido grandes aciertos también a nivel de muchos refuerzos y buscamos esa complementariedad de plantilla, ¿no? Al final, tener esos 2, 3 jugadores que te otorguen algo de liderazgo, tener un brazo muy fuerte a nivel de una columna vertebral muy fuerte de 7, 8 futbolistas que representen tal vez esa masa salarial de tu plantilla también más fuerte, más alta, y obviamente complementarlo con jugadores que puedan llegar a ser proyectables, de salarios más económicos, pero que le den esa competitividad a la plantilla, ¿no? Entonces se deja rodear un poco por eso, ¿no? Te digo, esos 8 o 9 jugadores que son esa certeza y garantía en la liga, que todos conocen, que vaya, o sea, son jugadores ya que incluso pasaron por primera división, que tienen algo más de bagaje, jugadores canteranos, ¿no? Y jugadores que son apuestas, ¿no? A veces algún chico que encontramos en Liga Premier, algún chico que logramos sacar libre de la Sub-21 de México, algún proyecto joven de otro país, algún colombiano, algo así, que tal vez dentro de lo máximo que podemos pagar no entren ahí, o sea, que puedan ser salarios más asequibles para nuestro mercado. Entonces, realmente te diría que por ahí va la orientación y a nivel de lo que buscamos, yo creo que sí, todo lo va determinando, obviamente, el modelo, pero sí tiene mucho que ver el entrenador en turno, ¿no? Porque al final hay muchas veces que aunque practiques una misma idea, hay matices, ¿no? Hay matices dentro de esa idea. Y hay veces que tienes evolución, ¿no? Por ejemplo, con Nacho evolucionamos mucho a nivel de perfiles, tú lo sabes, nos tocó crecer mucho a nivel defensivo, tener otro tipo de perfil también, o buscar otro tipo de perfil de jugador. Yo me acuerdo, por ejemplo, el caso de Fernando Plasencia con Andrés Mendoza, ¿no? Plasencia era un pivote en su momento que nosotros queríamos mucho porque era muy bueno con balón, era muy bueno para organizar por detrás de balón, era muy bueno a nivel de cambio de orientación, te agilizaba el juego, te daba ese control, te daba esa pausa. Y Andrés, que no es un mal jugador con balón, porque no lo es para nada, es un jugador que a nivel de robos, a nivel de ganar segundos balones, a nivel de duelos, te llega mucho más situaciones que Fernando, ¿no? Y eso es una evolución que al final terminas teniendo, y que los dos pueden llegar a ser adaptables a una misma idea, pero con sus respectivos matices, ¿no? Entonces, también nos dejamos orientar mucho a lo que el mercado nos va dando, ¿no? Hay veces que sí dices, oye, la plantilla necesita un extremo de duelo. Bueno, al final buscas un extremo de duelo para la plantilla, ¿no? Necesito un punta. Este mercado, por ejemplo, tratamos de crear
complementariedad entre los dos puntas de la plantilla, un punta que fuera más de área, de desmarque, como es Mauro, que asociativamente Mauro no es un punta tan potente, pero acabamos de traer a Juan Machado, que es un punta que técnicamente es bueno, que asociativamente es bueno, y le dimos esa complementariedad de roles a la plantilla. Cuando Mauro no esté o cuando Machado no esté, pues puedes buscar una cosa u otra. Luego es problemático, porque habrá quien diga, oye, y si Mauro te funciona y si un día no está Mauro, pues la interacción de ese jugador con el resto va a ser diferente, ¿no? Pero bueno, al final son unas por otras las que vas a ganar. En este caso también, si Mauro no te funciona, pues bueno, vas a poder tener uno que te da algo distinto que te funcione, ¿no? Entonces, Sí, sí. al final yo creo que va dependiendo un poco de las necesidades que vamos viendo de las plantillas. Antes teníamos, por ejemplo, centrales de muy buen pie. Eh, Hemos incorporado, por ejemplo, a Villacorta, que lo conoces bien, un central que es un animal a nivel de ganar duelos, es el mejor de la liga para mí, y te da la vida, porque el grupo se siente incluso más fuerte teniendo un central que te gane duelos, con balón no está mal, no es el mejor. Entonces, buscar esa complementariedad de lo que va necesitando la plantilla y la evolución que va teniendo el modelo de juego torneo con torneo, ¿no? Sí, sí. Y antes de entrar un poco en el proceso, ¿no? de cómo firmáis un jugador, también vosotros acabáis firmando a jugadores también de mucho talento, de perfil muy creativo, muy inventivo. Y recuerdo cuando yo estaba, pues ya lo has comentado tú, el Mago Blanco, Chato Ávila, Brian Figueroa, que son jugadores de esos perfiles de media puntas muy creativos, que luego igual les cuesta más a nivel de trabajo defensivo, a nivel físico, pero que son jugadores que te pueden solucionar partidos y que creo que en otros equipos cuesta más encontrar. Yo creo que ese es el perfil de jugador que nos identifica como proyecto, ¿no? Y al final también tratamos de no perderlo. Hoy tenemos, por ejemplo, a Pablo Padilla, tenemos a Chato Ávila, que para mí Pablo se va a convertir en poco tiempo en ese mediapunta estelar de la categoría también, porque de perfil zurdo, te mide casi un 80, tiene esa calidad en los controles que se te va, que tú sabes bien la cadera, el tren inferior para irse en el duelo, tiene cosas maravillosas en situaciones de último, penúltimo pase. Y ese es el perfil de jugador a ver, tú estás trasladando una idea, ¿no? Muy protagonista. Tener ese perfil de jugador es necesario, ¿no? Porque al final yo creo que lo que le da mucha vida a tu idea son esos jugadores que te reciben en situaciones determinantes, ¿no? En situaciones de cuadrados, ya para encarar la línea, para provocarte esas últimas situaciones en el último tercio, y necesitamos de ese perfil de jugador. Pero ojo, hemos tenido una evolución marcada porque antes nos rodeábamos mucho de esos jugadores y yo creo que tú lo sabes que también en contexto nos costó trabajo, ¿no? A nivel de fase defensiva, es difícil salir al campo con Luis Razo, con el Chato Ávila, con Cristian Blanco, con bueno, Figueroa, que tenía una mejor fase defensiva. Son jugadores que, a ver, no te quiero decir que son flojos, pero incluso por sus propias capacidades condicionales, hay situaciones a las que no te llegan. Situaciones a las que no te llegan. O por los hábitos mexicanos, piensan que yo soy el mediapunta, yo no bajo, ¿no? Yo no defiendo. Claro. Entonces, se vuelve muy difícil compenetrar a tanta gente, ¿no? Es complicado. Entonces hemos tenido también esa evolución, a veces por un jugador que tal vez no tenga talento, pero que te trabaje más. Y ahí está la evolución de los Kevin Magaña, hoy de Paolo Ríos, de Sergio de los Ríos, esos perfiles de jugadores que a veces ya no sé si pierdes esa calidad, pero que ganas un poquito más en lo otro, ¿no? Que ganas un Claro. poquito más en esa fase defensiva, en esos esfuerzos, incluso en ese día a día. Entonces también por eso hemos tratado de tener esa evolución. Qué bueno. Pues ya entrando un poco en lo que te comentaba de cómo ficháis jugadores, cómo es el proceso un poco. Lo primero, los filtráis un poco a nivel de estadísticas, os fijáis en unos mercados determinados. Bueno, yo sé que firmáis muchos jugadores de México, ya incluso de la propia, lo que has dicho tú, para esa base de la propia segunda división de México, de Liga de Expansión, pero incluso también de categorías inferiores. También me has comentado el tema de que, y bueno, recuerdo cuando estaba yo, de Villacorta, de jugadores también de Perú, de Colombia, ¿no? Que también os fijáis un poco en esos mercados, sobre todo en perfiles muy jóvenes. ¿Y cómo es si también filtráis a nivel de datos, cómo es ese proceso también de scouting, si se lo miran primero y te lo filtran a ti y luego ya tú tomas la decisión y miras un poco tema contractual, que nos cuentes un poco el proceso? A ver, yo creo que el proceso o el mismo proyecto de scouting de la institución se divide
primero en dos burbujas, ¿no? La del primer equipo y la de fuerzas básicas, ¿vale? Porque el proceso de fuerzas básicas también requiere un proceso de scouting bárbaro, ¿no? O sea, ahí tenemos mucha gente, ¿no? En el tema y lo voy a tratar de desmenuzar lo más rápido posible, en el tema de fuerzas básicas, obviamente no tienes data, o sea, no hay data en esos procesos para reclutar. Sí que de pronto, si llegaras a tener una oportunidad de un jugador sub-19, sub-21 de equipos de Liga MX, sí que puedes complementar lo que ves con el dato, porque ya hay partidos de 21 y 19 en Wisecout, por ejemplo, ya te puede dar algo. Realmente, nosotros nos dejamos orientar mucho por el mercado de Liga TDP, que es la última categoría profesional del fútbol mexicano, que es la quinta categoría realmente del fútbol mexicano. Es una categoría muy interesante porque tiene más de 200 equipos alrededor del país y está dividida en distintos grupos por región. Y es una categoría que está categorizada. El jugador mayor este año es 2004 y te encuentras muchos chicos 2007, 2008, 2009 en sitios y en grupos donde incluso equipos de Liga MX no llegan, ¿no? Tiene esa curiosidad de esa liga. Entonces nosotros tratamos mucho de coger esas oportunidades para nutrir a nuestro primer y segundo equipo y obviamente tenemos nuestro propio departamento en el que tenemos 2 personas ahora de momento. Yo trabajo, también ayudo, está el director de fuerzas básicas, pero el director de scouting es el que literalmente crea como este proyecto general de visorear a estos chicos en esa categoría en concreto. Y tenemos una serie de practicantes a través de convenios que hemos hecho con algunas plataformas para que practicantes hagan sus prácticas y demás con nosotros y les otorgamos grupos o equipos en particular a observar, ¿no? Entonces ya está el chico que tienen que ver categoría 2008 del grupo de Matamoros, del grupo de Ciudad de México, del grupo de tal ciudad y vamos viendo para qué equipo pueden encajar mejor, o para el equipo de Liga Premier o para el equipo de Liga TDP. Es un proceso más talachero, por decirlo de alguna forma, de más barrio, donde hay que sumarle más horas, es más subjetivo también, pero bueno, al final de cuentas es un proceso natural, porque nosotros no somos el equipo que hace una visoría abierta y te llegan jugadores de todo el país. Eso no va a pasar, la verdad, no va a pasar. Pero la verdad es que que tener a toda esta gente que nos ayuda ha sido muy bueno. Así llegó el chico que te comenté hace unos minutos, Jesús Lara, que montamos ahí contra Irapuato. Ese chico llegó por ese proceso de reclutamiento y es jugador del primer equipo. Jugamos el otro día con Necaxa y el director deportivo ya me preguntaba por él, ¿no? Me decía, ¿quién es este chico? Lo sacamos de una TDP, de Atlético Cocula, y son esos casos que te van dando también para nutrir al primer equipo en el mediano largo plazo, ¿no? Vale. Obviamente reclutamos, o sea, scouteamos otras ligas como la Sub-21, la Sub-19, la propia Liga Premier, y a través de agentes y demás, pues podemos llegar a perfiles jóvenes que puedan llegar al filial, que se permiten 2 extranjeros para nutrir a esos equipos, ¿no? Y en el primer equipo sí que es un proceso más meticuloso. Tampoco estamos en una liga donde podamos elegir y decidir, porque tampoco es tan sencillo, porque, insisto, no compramos ni mucho menos, pero sí estamos en la posibilidad de controlar mercados asequibles, ¿no? Y mercados asequibles hablo en términos económicos, mercados que tal vez aspiren a pagar salarios más o menos de lo que pagamos nosotros, ¿no? Entonces, ¿en dónde reclutamos? En mercados centroamericanos, en algunas ligas tal vez de Europa como Andorra, como la segunda red de España, algunos casos de primera red de España. Hemos llegado a tercera de segunda división de Portugal, que segunda división de Portugal luego sí termina siendo un poco más alto. Venezuela, por ejemplo, es un país que también podemos reclutar. La misma Bolivia es un país donde podemos llegar a reclutar. Segunda división de Ecuador, segunda división de Colombia. Son algunos países que de pronto metemos en nuestro proyecto para llegar a filtrar futbolistas. ¿Y cómo filtramos? A través del dato, ¿no? Nosotros tenemos una plataforma, lo habrás visto en X, que se llama StatKicks. Es una plataforma mexicana que se centra exclusivamente en datos. Y con ellos al final tenemos un proyecto de data concreto. Uno es que nosotros en su momento les mandamos una serie de métricas por demarcación. Y en esos mercados asequibles ya nos filtraban futbolistas para
ahora sí que complementarios a nuestro modelo de juego. Luego pasaban ya por ese filtro más observacional, más visual, en el que ya nosotros tomábamos la decisión si eran jugadores complementarios o no complementarios a nuestra idea, ¿no? Luego el dato tiene, luego el dato tiene esta parte, ¿no? Que te filtra, no sé, por 90 minutos y un jugador jugó 30 minutos y tuvo 3 pases progresivos y pues resulta que es el mejor en esa métrica, pero realmente luego lo ves y no era el mejor, ¿no? Claro. Entonces, ese es el peligro del dato también, pero bueno, también es cierto que muchas veces llegas a jugadores muy complementarios para lo que quieres y filtramos de esa forma. Luego el dato puede ser un complemento, porque puede pasar que en la liga, que trato de verme la mayor cantidad de partidos a la semana, estás viendo un jugador, le estás dando seguimiento y puede ser que en la fecha 6, fecha 7, fecha 8 ya tengas un ejercicio mucho más claro de qué jugadores son los destacados y ya a través del dato sabrás si lo son o no lo son, ¿no? El mismo dato te podrá dar indicios. Oye, mira, yo vi no sé, a Díaz Price, un chico que estaba jugando extremo en Cancún. A mí me encantaba en conducción, cuando se metía adentro y te encaraba la línea, y luego ves sus métricas de conducciones progresivas y te das cuenta que es uno de los mejores de la liga. Entonces contextualizas también lo que ves con el propio dato, ¿no? Entonces así tratamos un poco de complementar. Hay veces que salen oportunidades. Por ejemplo, este mercado nos vimos mucho ligas centroamericanas, también tratar de controlar equipos y salen cosas, ¿eh? La primera división de Panamá, por ejemplo, la primera división de Guatemala, y salen futbolistas que pueden llegar a ser asequibles en algún momento para nosotros. Luego depende que vayas a buscar la posición, depende que el salario se dé, depende que el jugador acabe contrato, depende o que el club lo quiera dejar salir, depende de muchas cosas, pero estamos siempre muy abiertos a buscar oportunidades que encajen con el proyecto y tratamos de hacer el modelo más mixto posible, ¿no? O más global posible. Y hay también hay una idea de intentar reclutar perfiles así de Centroamérica, Sudamérica, para luego poder venderlos a clubes mejores, o es simplemente buscáis el rendimiento para el club? No, evidentemente tiene dos aristas, ¿no? Está la parte del futbolista que te puede representar más inmediatez, ¿no? Por ejemplo, cuando tú viniste a México, ¿no? Lo hablamos, ¿no? Iba a ser difícil que Claro, tú claro. vendió a primera división, pero es un jugador que le va a dar inmediatez a la plantilla, que le va a dar experiencia, que le va a dar calidad, que le va a dar lo que buscamos. Pero hay casos, por ejemplo, como Villacorta, ¿no? Que nosotros fuimos a parar a ver un premundial a Cali, a Colombia, un premundial sub-20, y salió el caso de Villacorta. Tuvimos una buena relación con Ricky Caldas, que en ese caso era el presidente de Lavallejo, y logramos hacer un convenio muy bueno para las dos partes, y el chico terminó viniendo con nosotros. Y entendemos que lo de Villacorta es más un proyecto de mediano plazo. Ujú, Cada vez se acerca más, yo estoy seguro que cada vez se acerca más, de hecho no vamos lejos de su país, hemos recibido ofertas, en ujú. México ha habido acercamientos, tenemos hoy un problema con la nacionalidad porque con la regla de menores es Ujú. muy difícil que un equipo de Liga MX apueste por un menor extranjero que no te contabiliza minutos, es muy difícil, ¿no? Pero si el chico tuviera la nacionalidad mexicana, yo te digo que no hay un 2005 hoy jugando en Primera División de México como Villacorta. Habrá el Claro. caso de Gilberto Mora, pero es más, yo lo comparo con Diego Ochoa, por ejemplo, el central de Juárez, y yo te digo que yo me quedo con Villacorta ahí, te lo digo de verdad. Ochoa compitió en expansión, Ujú. Villacorta, nivel de ganancia de duelos defensivos, me parece un auténtico animal. Ya fue a selección mayor, lo cual también fue un logro para nosotros como Sí. administración. Entonces, hay ese tipo de casos. Te tocó coincidir con Preciado, tenemos el chico colombiano que acaba de subir al primer equipo. Hay jugadores que también traemos con esa aspiración de venta por edad, por tipo de apuesta y que puede tener Ujú. esa posibilidad de venderse, ¿no?